Ser Podcast. La sintonía que estamos escuchando de fondo, cada pocas semanas nos va a traer a una nueva sección que comenzamos en esta temporada, la 16ª, en la que queríamos centrarnos un poco en la historia de las palabras, el significado. En definitiva, las palabras es algo que utilizamos día a día en nuestro lenguaje y en muchas ocasiones estas palabras tienen un trasfondo, un contenido que podríamos decir histórico, que va más allá de ese simple juego que podríamos decir que la raíz viene del latín, del griego y que significa tal o cual cosa, ¿no? Las palabras tienen una historia que se va componiendo con el paso de los siglos, con el paso de las generaciones y sobre todo con el paso de diferentes culturas y civilizaciones que las emplean y que llegan de alguna manera hasta nuestros días. Esta sección que podríamos llamar Historia de las Palabras, la queríamos hacer con José Luis Díaz Prieto. Él es estudioso del lenguaje y de las propias palabras, profesional de la publicidad, pero que bueno, a mí se me ocurrió también utilizar el término palabrista o palabrólogo de aquí de Ser Historia. José Luis Díaz, bienvenido a Ser Historia. Encantado de estar en Ser Historia. ¿Qué es lo que nos propones en esta sección, para hacerlo un poco de introducción? Lo que decía ahora, ¿no? Las palabras son más que esos fonemas que forman los sonidos y esas raíces que también tienen su significado, sí. Pero el propio uso que hemos hecho los seres humanos, ¿no? Con el paso del tiempo las hemos ido nutriendo y creciendo, ¿no? Lo has explicado muy bien. Lo cierto es que las palabras pueden ser un vehículo que nos llevan a conocer algo más de la historia. Las palabras tienen siempre un trasfondo histórico. Entonces, mi interés es comentar o explicar algunas palabras que, además de una curiosidad, de una cierta curiosidad, de una cierta, en fin, que son interesantes de conocer su origen, pues nos llevan realmente a un periodo histórico y nos hacen reflexionar y pensar un poco más sobre el ser humano, ¿no? Hoy, de hecho, quería empezar, si te parece, con una palabra que es una palabra, no, una palabra que casi es por antonomasia histórica, que es la palabra época, ¿eh? Es una palabra mucho más interesante de lo que parece, Nacho. ¿Sabes por qué? Época es una palabra que en su significado original era un punto de stop, un punto de parada. ¿Por qué? Porque era una palabra, como tantísimas otras, era una palabra de origen astrológico. Los astrólogos lo que pensaban es que los planetas, cuando el movimiento aparente en el cielo cambiaba de sentido, lo que ocurría es que se producían acontecimientos, se producían eventos. Para el observador en la Tierra, los planetas se mueven con una trayectoria, pero esa trayectoria a veces invierte su sentido. Y los astrólogos llamaban a eso entrada en un movimiento retrógrado de los planetas, ¿no? Entonces ellos pensaban que cuando un planeta dejaba de ir en un sentido e iba en otro, ese planeta estaba retrógrado y eso creaba una época, es decir, época en el sentido de parada. De hecho, época viene de epi-egein, es decir, de sostener algo. En griego, egein es sostener y epi es sostener por encima, por decirlo así. Entonces, la época de los antiguos pueblos, de los astrólogos, la época era el punto de parada. Pero curiosamente se ha pasado a un cambio semántico totalmente opuesto. Ahora, época significa un periodo. Es un ejemplo más de varias cosas. En primer lugar, que las palabras van cambiando de significado y a veces es un cambio radical, aunque en este sentido, este cambio tiene su sentido. Pero también es una palabra que nos, aparte de llevarnos a un periodo histórico muy antiguo, nos habla bueno, como tantas otras palabras, nos habla de la fe del hombre en que el destino está determinado por los astros o por cualquier otra cosa y no por los aciertos y los errores que cometemos, ¿no? Es una palabra que nos lleva a esa tendencia a la superstición eterna en el ser humano. Época significaba parada inicialmente y ahora significa periodo. Insisto, y ya termino, una palabra como tantas otras de origen astrológico, como que podremos un día comentar, como desastre, ¿verdad? Estar fuera de los astros, como desear, del desiderare, como influencia, el fluido astral, etc. Hay muchas palabras interesantes que tienen un origen astrológico, y esta con la que empezamos la sección época es una de ellas. ¿Y cuál es, según tu punto de vista como estudioso del lenguaje y de las palabras, cuáles son las razones que llevan a esos cambios
del significado de las palabras, ¿no? Porque yo desconocía totalmente este origen astrológico de la palabra época, de un significado completamente distinto en el mundo antiguo, pues hace casi 2 milenios. Imagino que el propio lenguaje y lo que decía, ¿no? Porque las palabras en definitiva son partes, ¿no?, de ese lenguaje, que es un elemento vivo. Nos olvidamos en muchas ocasiones de ello. La vida del lenguaje es quizás lo que le da ese aspecto para poder ir cambiando de significado. Claro. Las palabras significan lo que la gente quiere que signifique, y lo que la gente quiere que signifique va variando con el tiempo, ¿no? La gente usa las palabras las personas usamos las palabras según nuestras necesidades, y vamos conformando las palabras como quien conforma realmente unas piezas de barro, ¿no? Como un alfarero. Con el tiempo las palabras pueden cambiar de sentido, pero es muy bonito buscar el sentido original, etimológico, no porque sea real. El sentido etimológico no tiene por qué ser real. Unamuno decía que no se puede tampoco pensar que las palabras significan lo que significan en cada momento. Pero es muy interesante encontrar el origen de la palabra para ver efectivamente cómo ha evolucionado el sentido y cómo se pensaba en torno a esa palabra hace muchísimos siglos, ¿no? Es muy realmente interesante. Y época es efectivamente una de esas muchas palabras de origen austral, de origen astral. Por ejemplo, como excéntrico, ¿no? Quizás yo estoy siendo ahora un poco excéntrico. Bueno, pues excéntrico también es una palabra de origen astrológico, ¿no? Muy, muy curioso. Qué importante la astrología, qué importante la magia, que pensamos que quizás ahora somos muy técnicos y sin embargo hemos heredado y seguimos utilizando esos términos, ¿no? Palabras mágicas. Sí. Totalmente. Sí. José Luis Díaz Prieto, ha sido una pequeña píldora para comenzar esta nueva sección de historia de las palabras, haciendo hincapié en ese término, época, con el que yo creo que abrimos la boca, ¿no? En pocas semanas tendremos una nueva entrega. Recuérdanos, porque tú tienes un blog, ¿no?, en el que también viertes un poco todo este conocimiento y toda esta pasión. Recuérdanos cuál es el blog a través del cual podemos contactar y seguirte un poco tus trabajos. Bueno, se puede buscar en Google Joludi Blog. Como soy José Luis Díaz, Joludi Blog, pero vamos, que a mí me da un poco de apuro, pero sí es verdad que tengo miles de artículos escritos sobre las palabras, sobre su historia y sobre todo lo más importante, sobre las reflexiones que nos pueden llevar ese conocimiento de las palabras. Muy bien, pues nos quedamos con ese término Joludi para buscarte en Google y ahí aprenderemos un poquito más de ese lenguaje, de esas palabras con ese trasfondo histórico. José Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Chao. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.